Saludos de paz, bienvenidos. El hombre es un animal social, como se suele decir en la sociología, es decir, que vive y necesita vivir en sociedad. En la sociedad el hombre es condicionado para desarrollar unos valores u otros, aunque el condicionamiento nunca es determinante del todo, es decir, que la influencia existe sin llegar al extremo de anular del todo la libertad del individuo para tomar sus propias decisiones. Asimismo, las sociedades nunca son homogéneas del todo. Las tensiones y los conflictos internos la hacen avanzar y desarrollarse a mejor o a peor. Depende de hacia qué balanza se incline la mayoría. Y aquí viene una cuestión fundamental a meditar. ¿Soy una persona que aporta a la mejora de su sociedad o no? ¿Qué valores nos hacen mejorar y cuáles no? ¿Es necesario formar parte de algún bando o causa, por llamarlo de alguna manera? Los adornos y los placeres de la vida mundanal ejercen un gran atractivo para quien no ha despertado aún su conciencia. Por tanto, las personas y las sociedades tienden a valorar más lo inmediato, lo visto, lo acumulable, es decir, lo material, pues aporta seguridad material y comodidad. De este modo, los bienes materiales se convierten en objetos en disputa. Empieza la competitividad por quien acumula más, y quien acumula más poder e influencia sobre los demás adquiere. Y quien alcanza esta posición suele convertirse en el modelo a seguir y, por tanto, se convierte en una especie de élite cuya compañía y amistad se anhelan y se persiguen. Así es como se establece un sistema o una jerarquía de valores en una sociedad humana. Lo complejo, por no decir lo malo, de esta ley universal es que si la sociedad o la persona reduce su visión de sí y del mundo a lo material, y el camino que adoptan es el de la competitividad, la acumulación de la riqueza, el acaparamiento, el monopolio, la explotación, la corrupción, que todos son pasos que van en un mismo sentido. Si se toma este sendero y no el de la fe, la justicia, la solidaridad, la generosidad, la fraternidad, el apoyo mutuo, la comunidad en definitiva, si no se toma este camino que salvaguarda los derechos de todos sin menoscabar la libertad individual de emprender y que la empresa repercuta positivamente en la sociedad, entonces, en virtud de la misma ley universal del desarrollo de los pueblos y civilizaciones, nos abocamos a la autodestrucción. ¿Cómo se corrige esa marcha de las sociedades humanas al odio, el clasismo y el consecuente abismo? Algunos dirán que con leyes. Siento decir que las leyes no sirven para nada en una sociedad corrupta y en un mundo corrupto. Creo que si miramos un poco a nuestro alrededor, no tardaremos en encontrar ejemplos más flagrantes y menos manifiestos según el desarrollo ético de una sociedad a otra. El remedio es aferrarse al centro de gravitación correcto y no dejarse llevar por la corriente material, es decir, no confundir los fines con los medios. La riqueza material es un medio para una buena vida, y una buena vida nunca puede ser egoísta, sino justa, solidaria y altruista. Vivir holgadamente mientras tus hermanos sufren escasez es una vida miserable por muchos lujos que uno pueda permitirse. La felicidad que no se comparte no es felicidad. Decía que hay que aferrarse al centro gravitacional para no perderse. Este no es otro que estar con Dios y con los pobres. Así la conciencia se mantiene siempre activa y ningún lujo o comodidad pueden apagar. La lectura de hoy nos refiere a esta gran verdad. Resulta que una vez había un grupo de personas pobres, tan pobres que no tenían hogar propio. Procedían de diferentes orígenes, pueblos y tribus. Su fe y su compromiso les había llevado hasta la ciudad para unirse a sus hermanos y hacer causa común con ellos. Eran hombres muy devotos y serviciales. Para ellos se erigió la primera casa de acogida de refugiados de la historia, según dicen algunos biógrafos e historiadores. La casa de acogida era una parte cubierta de la mezquita, y el responsable de la iniciativa era el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. En sus esfuerzos por ganar adeptos a su causa, el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, solía atender con mucho interés a los notables de entre la población de Medina y de Arabia, ya que de cada uno de ellos dependía mucha gente, y su adhesión al Islam era garantía de la adhesión de todos sus subyugados. Así era en la época, lo era antes y lo sigue siendo hoy mismo. Es la ley social. Cualquier buen estratega elaboraría una lista con una jerarquía de lo más importante a lo menos. Aunque esta lógica parece intachable desde un prisma racional, no lo ves a los ojos de Dios y menos ha de ser de alguien enviado por Él y que es todo un modelo. Para Dios no hay diferencia entre ricos y pobres, hombres y mujeres, libres y esclavos, blancos y negros, agraciados y poco agraciados. El trato que ha de dispensarse a todos es el mismo, esto es dar y hacer sentir la misma importancia a unos que a otros. Así que para corregir a su enviado
y con ello dar un ejemplo a todos sus seguidores, Dios reveló el siguiente pasaje. Reúnete pacientemente con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro y complacencia. No te apartes de ellos inclinándote por el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a quien hemos hecho que su corazón se olvide de nosotros, siga sus pasiones y se extralimiten sus acciones. Es decir, hay que dar más importancia a los que creen en Dios y se esfuerzan por complacerle, aunque sean muy pobres y dependan de la asistencia comunitaria. No en vano, este versículo fue revelado en referencia a los Sofa, esos pobres alojados en la mezquita del honorable profeta. La paz sea con él y Dios esté complacido con todos ellos. Más vale reunirse y convivir con estas personas humildes que buscar la complicidad o la confianza de los ricos poderosos sin conciencia. Unos tipos que solo hacen caso cuando escuchan las cifras contantes y sonantes. Solo saben hablar de negocios, gastar su dinero en complacer sus instintos más bajos y creerse estar por encima del resto de las personas. Excelentísimo ejemplo de en qué bando hay que estar si se quiere tener conciencia. Paz.